Hola compañeros de camino, una vez más nos encontramos en estos dos apuntes y hoy para revisar esa otra palabra que tanto suena en el mundo de las artes marciales y que muchas veces no es comprendida en su real valor. Y me refiero por supuesto que a la humildad. El término deriva del latín humilitas, que se traduce no solamente como humildad, sino también como bajo de la tierra y el humus. Debido a que el concepto alberga un sentido intrínseco, se enfatiza en el caso de algunas prácticas éticas y religiosas donde esta noción se hace más precisa. También ser una persona humilde se asocia a ser una persona modesta. Miguel de Cervantes dice en el famoso Diálogo de los perros que la humildad es la base y fundamento de todas las virtudes y que sin ella no hay ninguna otra que lo sea. La modestia y la discreción mejoran las demás virtudes y enriquecen la personalidad. El término humildad, como también lo dice la Real Academia, se usa muchas veces en sentido peyorativo, ya que puede significar pertenecer a un hogar de recursos limitados, otros también lo confunden con sumisión. Desde el punto de vista virtuoso, consiste en aceptarnos con nuestras habilidades y defectos, sin vanagloriarnos por las primeras. Del mismo modo, la humildad es opuesta a la soberbia. Una persona humilde no será pretenciosa, interesada ni egoísta, como lo es una persona soberbia, quien se siente autosuficiente y generalmente hace las cosas por conveniencia. Según los grandes maestros, las artes del Wugei se rigen, o deberían hacerlo, por el respeto, la cortesía y la humildad. Sin embargo, en un código tan célebre como el Bullido, no se formula la palabra humildad a lo largo de sus 7 capítulos de ética o comportamiento. ¿O sí? Veamos. Lao Tse, los 7 preceptos del Bullido, que están basados en la filosofía de Lao Tse, nos hablan de Yu, el coraje o valor heroico, que es fuerte e inteligente. El samurái o guerrero desarrolla el coraje y hace que su cuerpo ejerza el control sobre sí mismo para reemplazar el miedo por el respeto y la precaución. El valiente no sigue los pasos de la estupidez. Rei, cortesía. El samurái es cortés con sus enemigos, no necesita demostrar su fuerza. Se recibe más respeto por la forma en tratar a los demás que por la destreza en la batalla. La fuerza interior solo debe ser mostrada o invocada en las situaciones límites. Un alma sin respeto es una morada en ruinas. Jin, compasión. Mediante el entrenamiento uno se convierte en rápido y fuerte. Adquiere el poder para emplearlo en beneficio de todos. Aunque su lealtad es para el Señor, se debe ser compasivo con los compañeros. Gi, la justicia. Ser honrado con todo el mundo, ser justos, pero recordar que solo existe lo correcto y lo incorrecto. Meiyo, el honor. Hay un solo juez para juzgar sus actos, y es uno mismo. Como tomes o ejecutes tus acciones, éstas reflejarán qué o quién eres. La muerte no es eterna, el deshonor sí. Chugo, la lealtad. Los samuráis son leales a su señor y también leales y responsables hacia los que están bajo su mando. De lo contrario, respondían con su vida y en la mayoría de los casos de forma voluntaria y espontánea. Makoto, sinceridad, valor. Para los samuráis no cuenta dar la palabra o prometer. Cuando hablan es como si la cosa ya estuviera hecha. No hay nada que pueda detenerlos en su ejecución, solo la muerte. Hasta aquí hemos visto una de las múltiples explicaciones que pueden encontrarse en torno a un código de comportamiento que se hizo famoso en el mundo medieval de los samuráis, el Bullido. Un código que bien puede ser aplicado en nuestros días, trasladado, entre otros destinos, al mundo de las artes marciales actuales. Un ejemplo que nos sirve para entender un poco la humildad. Hemos podido observar que entre estos 7 valores o fundamentos no se menciona explícitamente la palabra humildad, pero nos preguntábamos si esto era realmente así. Veamos por orden qué pueden encerrar estos preceptos en torno a la humildad.
Respeto y precaución sugiere tener en consideración al oponente o al prójimo, lo cual significa considerarle o al menos igualarle a uno mismo, una forma de humildad. Es una estupidez no considerar al adversario. Recuerden que conoce a tu adversario y te conocerás a ti mismo. Si respetas, serás respetado. Aquí se produce una igualdad, ya que a quien se respeta de alguna manera se le teme, se le considera, no es necesario que demuestre su fuerza, pues se la supone. Quien alardea muestra su debilidad. Respetar, pues, es otra forma de humildad. La compasión. Aquí no es necesario extenderse. Piedad, misericordia, clemencia, humanidad, perdón, son sus principales sinónimos. Disponer de estas consideraciones hacia nuestros semejantes conlleva naturalmente a la humildad. Ser humilde requiere ser justo. ¿Puede uno ser humilde sin ser imparcial, ecuánime o recto? Por supuesto que no. Si decimos que el respeto es muestra de humildad, ser justo consigo mismo y con los demás se convierte en necesario. ¿Puede una persona humilde ser deshonesta? Hablamos de humildad como virtud. Entonces, si somos fieles tanto en nuestro interior como en el exterior, estamos hablando de honestidad. Si como persona carecemos de honor, carecemos de una parte de los valores intrínsecos que comporta esta virtud. Y si por el contrario hacemos del honor una forma de vida, no cabe duda que tendremos la humildad como compañera fiel. La lealtad es rectitud. La rectitud requiere ser ecuánime, justo. De alguna forma volvemos a lo mismo. Estamos hablando de un entorno en donde reside la humildad. Debemos tener cuidado con el camino que seguimos, pues las palabras de un hombre son como sus huellas. Puedes seguir a un hombre a través de sus palabras allá donde quiera que él vaya, pues decir y hacer deberían ser la misma cosa. Ser sincero significa ser franco, sencillo y, por supuesto, humilde. Soy practicante de un arte marcial y aún así no me considero con fuerza o inteligencia para deliberar o hablar sobre ella. Mucho menos, pues, podría hacerlo sobre las otras distintas a la mía. Si en tus asuntos procedes con humildad, no cabe duda que serás más querido y naturalmente reconocido. No se puede alcanzar la gloria o el reconocimiento siendo soberbio o figurativo, pues al final siempre te descubrirán, o tú mismo descubres lo que verdaderamente eres. Por el contrario, hazte pequeño en las grandezas humanas y te otorgarán, más que alcanzar, ese reconocimiento o gloria. La humildad ha sido usada muchas veces por los maestros de artes marciales como condición indispensable para poder aprender y poder aspirar a cierta sabiduría. Pero esta humildad también aparece relacionada con su opuesto, el orgullo. El orgullo es también un concepto que aparece en casi todas las tradiciones de las enseñanzas marciales. Luego nos hallamos también ante un concepto importante. Nuestra libertad termina allí donde empieza la de nuestros congéneres. Lo mismo sucede con el término orgullo, referido anteriormente. Uno puede y de hecho debe sentirse orgulloso de sus logros, de sus virtudes. Siempre que este orgullo sea interior, pues se trata de un autorreconocimiento al trabajo bien hecho. Pero si ese sentimiento se transfiere al exterior, entonces el orgullo puede o suele aparecer bajo la forma de la jactancia, pedantería o la inmodestia. Los laureles del triunfo suelen ser colocados al ganador, al campeón, y éste ha de aprender a saber llevar ese logro con humildad, y así será reconocido y recordado. Este orgullo camina de la mano de la humildad. Pero, si tú mismo te colocas el laurel y lo paseas con pavoneo, por muy campeón que seas, serás escasamente reconocido y pronto olvidado. Este es el mal orgullo, el que precisamente es enemigo de la verdadera humildad. Es ese orgullo que nos impide aprender, corregir, porque nos hace estar demasiado enamorados de nosotros mismos, justificando nuestros defectos y carencias. Por todo esto es conveniente matizar el orgullo, pues,
aunque forma parte de la tradición marcial, no debe confundirse con su significado literal y antagonista de humildad, sino como un compañero, extensión y complemento de ésta. Si uno es humilde, o manso de corazón, como también suele decirse, aceptaría como normal la realidad de cada día, a los demás tal como son, a sus propias limitaciones como normales, a que otros piensen distinto. Aceptaría con paz las ofensas, no querría caer bien a todos. De esta manera no buscaría ser siempre bien reconocido. Los más grandes sabios dicen que la humildad es una de las virtudes más difíciles de conquistar, pues consiste en saber que sabemos y que ignoramos. Y esto es lo difícil, ya que necesitaremos conocernos bien a nosotros mismos. El respeto y la humildad son dos valores indispensables en un estudiante de artes marciales, ya que uno nunca termina de aprender. Deben ser cualidades que se debe trabajar durante toda la vida. Pero tampoco debemos confundirnos. Humildad no es sinónimo de pobreza o de debilidad. Una persona no puede, por muy humilde que sea, tolerar que alguien que no sabe o sabe menos intente darte lecciones para las que él no está capacitado. Y aquí entonces debemos estar atentos. Muchos de los practicantes de artes marciales van por ahí como locos buscando la verdad. ¿Qué estilo la posee? Para los grandes maestros la respuesta siempre es la misma. La verdad está en ti. ¿Cuál es el problema entonces? Saber buscarla, conocerte a ti mismo, aprender con humildad, perseverar. Mucho se habla de ello en las artes marciales, pero después suele brillar por su ausencia. Basta con asomarse a cualquier gimnasio para observar numerosas escenas y actitudes soberbias, altaneras y exhibicionistas. Entonces, hay malos tiempos para la humildad, amigos, ¿eh? Unos exhiben coloridos trajes y cinturones, otros relucientes trofeos. Hay quien prefiere exhibir sus músculos, su agresividad o su habilidad. El verbo aparentar tiene más letras que el verbo ser, decía un sabio. Y otro sabio lo confirmaba diciendo: todos parecen admirar aquello que asciende más deprisa, cuando no hay nada que suba más rápido que el polvo, las plumas y las virutas. Eso es ligereza. Saltos, acrobacias, giros, técnicas vistosas. Aunque luego carezcan de eficacia alguna y visibilidad, destacar, gritar, competir, subirse a un podio, llegar antes o más alto, más, siempre más rápido, más potente, más flexible. Pero, ¿para qué? ¿Alguien se lo pregunta? ¿A dónde se quiere llegar más rápido? ¿Para qué sirve correr si no sabemos hacia dónde vamos? Los artistas marciales necesitamos pararnos un poco y reflexionar con humildad. Estamos transformando las artes marciales en una agotadora competición, en una práctica circense, en una farsa. El camino no está en los músculos, ni en el cinturón, ni en el interior de una copa. Está en nuestra cabeza. Hay que ser más humildes porque eso nos hace más reflexivos, nos permite relativizar las cosas y valorarlas en su justa medida. Los cinturones no son malos como motivadores para los principiantes, pero justamente la madurez marcial consiste en superarlos. El cinturón negro no es más que eso, una correa de tela negra que sirve para recordarnos a nosotros mismos lo mucho que hemos entrenado y lo muchísimo más que nos queda por aprender. Y no es para impresionar a los demás. El arte nunca va a estar ahí. El arte está en nuestra cabeza. Bueno, amigos, ojalá que esto sea un poquito el empujón para buscar esa humildad que tanta falta les hace a nuestras queridas y amadas artes marciales. Nos vemos pronto. Gambate Kudasai. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Dojo.
y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, es muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Dojo y los leeremos y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre, nos puedes escuchar en las plataformas de podcast, hacer como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera. Y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.ar. Sin más, nos vemos la próxima semana.